No necesitaba gritos para comandar ejércitos, solo bastaba con una mirada. Julio César tenía algo que trascendía la fuerza bruta de los legionarios. Poseía una mente afilada como la hoja de su espada, capaz de transformar cada batalla en una obra de estrategia milimétrica. Antes de levantar el glario, César ya había ganado, en su mente. No era solo un comandante, era un arquitecto de la guerra, un maestro de la manipulación emocional y un genio táctico cuya mayor arma tal vez haya sido la escritura. Sí, la escritura. Porque cuando leemos los famosos comentarios sobre la Guerra de las Galias, lo que encontramos no es solo un registro de eventos, sino un verdadero manual psicológico de dominio, conquista y propaganda. Ahora, imagina el impacto de eso, un general que no solo ganaba en los fríos bosques de Germania o en las colinas de la Galia, sino que moldeaba su propia leyenda mientras las batallas aún estaban en curso. César escribía como quien rediseñaba la historia, y lo hacía en tiempo real, con precisión quirúrgica. Sus relatos, cargados de decisiones tácticas, manipulación de la opinión pública y control emocional sobre sus tropas y adversarios, se convirtieron en una herramienta de guerra tan poderosa como cualquier catapulta romana. Y si pensabas que esos textos antiguos servían solo para adornar libros escolares, prepárate para ver cómo esconden secretos que explican por qué se convirtió en una figura casi invencible. Desde joven, César aprendió que la guerra no solo se trataba de lanzas y escudos, se trataba de percepción, influencia y dominio psicológico. Sabía cuándo atacar, pero también cuándo retirarse a propósito para desorientar. Entendía el momento exacto para mostrar misericordia y cuando la frialdad brutal sería más útil. ¿Y lo más curioso? Muchos de esos movimientos no solo están descritos en sus textos, están justificados, moldeados con palabras que ponen al lector en el centro de la decisión. Es como si, al escribir, César todavía estuviera ganando una última batalla, la de convencer a las generaciones futuras de que él era, por encima de todo, un genio absoluto del arte de guerrear. ¿Habías oído hablar de esta táctica antes? ¿Fingir una retirada solo para atraer al enemigo hacia una trampa ya preparada? ¿O cercar una ciudad y luego rodearse de los esfuerzos del enemigo, como hizo en Alesia, solo para demostrar que Roma podía dominar incluso en un cerco doble? Ese es el tipo de detalle que separa a los vencedores de los derrotados. Y no era suerte, era cálculo. Era anticipación. Era César mirando más allá del campo de batalla, viendo la guerra como una construcción narrativa y emocional. Y detrás de cada frase escrita con la calma de un político, había la sangre fría de un estratega que entendía lo que pocos lograban ver: la verdadera guerra comienza mucho antes de que se lance la primera lanza. Y ahora que hemos entrado en la mente de este hombre, es hora de entender cómo transformaba ideas en victorias. Dominar un territorio no era, para César, solo conquistar ciudades o aplastar enemigos en campo abierto. Era vencer al tiempo. Era estar donde el enemigo jamás imaginaba que él pudiera llegar y llegar antes. La velocidad, para él, era más que una ventaja táctica, era una forma de control mental. Cuando las legiones romanas atravesaban regiones enteras en marcha forzada, muchas veces en terrenos inhóspitos y bajo condiciones extremas, no solo era cuestión de fuerza física, era un mensaje claro: estamos aquí, y estamos preparados para todo. Y esa presencia repentina, muchas veces días antes de lo esperado, desmontaba la moral de los adversarios. Uno de los episodios más impresionantes de esta mentalidad fue durante la travesía del río Ródano. Mientras los galos aún discutían si debían permitir el paso, César no perdió tiempo en diplomacia, construyó un puente en tiempo récord, cruzó con todo el ejército y sorprendió a sus oponentes antes de que siquiera se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Eso no era solo logística, era guerra psicológica. El adversario ni siquiera tenía tiempo para organizar una defensa coherente, porque César ya estaba en la retaguardia. Este tipo de acción creaba una tensión constante en el enemigo, que se veía obligado a responder siempre en desventaja. Pero no se trataba solo de la distancia recorrida. Era sobre el uso estratégico del movimiento como arma. Durante la campaña en la Galia, hubo momentos en que César cruzó bosques densos, escaló colinas traicioneras y obligó a los soldados a caminar noches enteras solo para alcanzar una posición que parecía imposible.
Este tipo de maniobra rompía la expectativa tradicional de combate lineal. En vez de esperar el movimiento del adversario para reaccionar, César invertía la lógica, moldeaba el escenario, forzaba el ritmo y el enemigo se veía empujado al error. Estas acciones también revelan otra faceta crucial de su manual de guerra, el dominio absoluto sobre sus tropas. Un comandante solo puede exigir este nivel de entrega cuando hay respeto, disciplina y, sobre todo, confianza. Y César cultivaba esto con precisión. No pedía esfuerzo, lo compartía. Estaba en las marchas, en los campamentos, y se aseguraba de ser visto, sucio de tierra, cubierto de polvo, codo a codo con los legionarios. Eso creaba una lealtad feroz. Porque cuando un líder es visto como parte del sacrificio, el soldado se entrega sin dudar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender cómo César usaba la ingeniería como herramienta de guerra revela hasta dónde estaba dispuesto a llegar para transformar obstáculos naturales en aliados invisibles en el campo de batalla. Cuando hablamos de estrategias de guerra, es común imaginar batallas directas, gritos, lanzas cruzando el cielo y escudos chocando. Pero Julio César veía un escenario mucho más complejo. Para él, vencer no significaba solo luchar, significaba neutralizar al enemigo antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Y fue ahí donde su genialidad como ingeniero militar brilló. César no veía la geografía como un obstáculo, sino como materia prima. Moldeaba el terreno como un escultor moldea el mármol. Trincheras, empalizadas, fosos, murallas móviles, todo era parte de su arte de guerra silenciosa e implacable. El mejor ejemplo de esto es la legendaria batalla de Alesia. Vercingetorix, líder galo, se había refugiado en la fortaleza de la ciudad con decenas de miles de hombres. Cualquier comandante común habría lanzado un cerco tradicional, esperando que el enemigo se rindiera con el tiempo. Pero César fue más allá, construyó una muralla alrededor de la ciudad para impedir la fuga, y otra muralla externa, mirando hacia afuera, anticipando que vendrían refuerzos galos para rescatar al jefe rebelde. Y vinieron. Cuando eso sucedió, César ya había transformado a Alesia en un campo de contención total, un anillo doble de destrucción. El enemigo estaba rodeado, y los que venían a ayudar también. Estas fortificaciones no eran simples barreras, que eran mecanismos de control psicológico. Los humanos cavaban fosos profundos, con estacas escondidas bajo la tierra, trampas para la caballería, torres de vigilancia y murallas conectadas por corredores internos. Todo construido en pocos días, con precisión matemática. Eso exigía una logística absurda, pero el impacto era abrumador. Vercingetorix, al verse completamente aislado, intentó resistir. Pero los refuerzos externos también fueron aplastados por fuera. Era una trampa en dos direcciones, una prisión que parecía imposible hasta que sucedió. Lo más intrigante es pensar que estas construcciones no eran solo realizadas por ingenieros especializados. Eran los propios soldados quienes levantaban las fortificaciones después de marchas agotadoras. César organizaba las legiones como un ejército de constructores, entrenados no solo para luchar, sino para levantar fortalezas de la nada. Esta fusión entre fuerza física, técnica y obediencia creaba una máquina militar capaz de adaptarse a cualquier escenario. Un ejército que no solo marchaba y atacaba, sino que también moldeaba el ambiente a su alrededor. Y eso, por sí solo, ya era una forma de ganar sin derramar tanta sangre. Entender cómo César usaba la guerra psicológica y la manipulación emocional en sus relatos revela otro nivel de control, el de la narrativa que eterniza la victoria. César no necesitaba solo espadas afiladas o formaciones perfectas para ganar, sabía que, muchas veces, la verdadera guerra se libraba dentro de la mente. Y nadie lo entendía mejor que él. El campo de batalla podía estar en llamas, pero el verdadero juego era silencioso, sutil y constante, socavar la moral del enemigo, manipular percepciones y dominar a través de la imagen. Lo que pocos perciben es que cada gesto de él, cada palabra que elegía, cada decisión que registraba en sus relatos, formaba parte de un proyecto mayor, controlar la narrativa. Y en este juego de influencia, César era invencible. Imagina un ejército que acaba de ser derrotado, pero que, en lugar de ser masacrado, recibe la oferta de rendición con honor.
La primera reacción puede ser de desconfianza, pero pronto viene otra capa: alivio, deuda moral, admiración. Esto era intencional. César sabía cuándo mostrar clemencia no como señal de debilidad, sino como herramienta de dominación. Ahorraba ciudades estratégicamente, aceptaba alianzas de líderes derrotados y ofrecía ciudadanía a soldados extranjeros. Con esto, no solo aumentaba sus fuerzas, desarticulaba la resistencia antes de necesitar luchar nuevamente. La guerra psicológica de César también pasaba por los detalles. Hay registros de momentos en que liberaba prisioneros solo para que volvieran y esparcieran el terror: César está llegando, y nada puede detenerlo. No era necesario derribar cada fortaleza, solo bastaba que el miedo caminara delante de sus legiones. Pueblos enteros se rendían antes del combate, desestabilizados por la fama construida cuidadosamente. Y eso no era casualidad. Elegía lo que divulgar, cuándo y a quién. Manipulaba rumores, utilizaba símbolos de poder, se presentaba como el protector de los pueblos aliados. Él sabía que, al final de cuentas, quien controlaba lo que los demás creían, controlaba todo. Los propios comentarios sobre la guerra de las Galias son parte de esta estrategia. Escritos en tercera persona, con un lenguaje directo e imparcial, crean la imagen de un comandante justo, tranquilo y estratégicamente infalible. El lector promedio ni se da cuenta, pero cada coma está ahí para moldear la opinión pública de Roma. Es como si César hubiera ganado dos veces, una en el campo de batalla y otra en el papel, eternizándose como héroe incluso mientras cometía actos crueles con extrema frialdad. Esta capacidad de construir su propia leyenda mientras aún vivía es una de las armas antiguas más poderosas utilizadas por un líder. Cuando entendemos cómo César elegía dónde luchar y por qué eso hacía toda la diferencia, comenzamos a ver el terreno no como un paisaje, sino como una parte esencial de la victoria. Si esto ha cambiado tu percepción sobre lo que realmente significa ganar, comenta: la guerra es mente. Ninguna batalla comenzaba por casualidad en los mapas de Julio César. Antes de cualquier combate, venía la lectura del terreno, y es aquí donde su genialidad se hacía aún más evidente. Mientras otros comandantes reaccionaban a las circunstancias, César las moldeaba. Miraba montañas, ríos, bosques y colinas como si fueran piezas de un tablero estratégico. Nada era fijo, nada era pasivo. Si el ambiente parecía desfavorable, encontraban un ángulo, creaban una ventaja, hacían que la geografía jugara a su favor. La naturaleza se convertía en cómplice y el enemigo, una víctima de su propia confianza. En varias campañas, César se negó a aceptar el desafío de combate directo en campo abierto, especialmente cuando el enemigo parecía querer forzarlo a actuar por impulso. Sabía que la impaciencia era un arma que se volvía contra quien la cargaba. En uno de los enfrentamientos más emblemáticos contra las tribus germánicas, atrajo al ejército adversario a una región accidentada, donde los movimientos se limitaban y las formaciones humanas podían adaptarse con más flexibilidad. El resultado fue una masacre casi sin bajas para sus hombres. Era como si siempre estuviera 2 pasos adelante, viendo el desenlace de la batalla antes de que se lanzara el primer ataque. Lo interesante es que esta lectura del terreno iba más allá de la posición física, también involucraba el aspecto psicológico. Al posicionarse en lugares que parecían desfavorables a simple vista, César engañaba al adversario. Los galos, por ejemplo, veían un ejército romano acampado al pie de una colina y creían que estaban ante un error de posicionamiento. Pero lo que no veían eran las rutas de escape ya bloqueadas, los esfuerzos ocultos entre las laderas y los artilleros listos para actuar desde lo alto. En pocos minutos, lo que parecía una ventaja se convertía en desesperación. Este tipo de giro no sucede por suerte, sucede con precisión, lectura fría y control absoluto sobre las variables. Es por eso que, en las estrategias de guerra más avanzadas de la historia, la elección del terreno se considera una de las primeras decisiones de victoria. Y César lo sabía como pocos. Trataba cada centímetro del campo como una elección calculada. La inclinación de un valle, el ancho de un río, la dirección del viento, todo podía ser aprovechado. Y mientras otros esperaban el momento adecuado, él creaba ese momento. Transformaba el lugar de la batalla en un aliado invisible,
un cómplice silencioso de sus tácticas de combate. Y en este juego, donde cada piedra y cada árbol podían esconder un plan, no había espacio para la improvisación. Entender cómo César adaptaba sus formaciones y estrategias en el calor del combate nos muestra por qué la flexibilidad era un arma tan poderosa como cualquier espada afilada. La verdadera fuerza de un ejército no está solo en la disciplina o en la fuerza bruta, sino en su capacidad de cambiar sin perder el control. Julio César entendía esto como pocos. Sabía que una batalla rara vez sigue el plan original, y es ahí donde la mayoría de los comandantes falla. Mientras muchos se aferraban a las tácticas combinadas antes del amanecer, César se movía con lo que el momento exigía. Tenía una percepción casi instintiva del campo de batalla, como si viera todo desde arriba. Y esa habilidad de adaptarse en tiempo real era, muchas veces, lo que transformaba una situación caótica en una victoria sorprendente. En un enfrentamiento contra los belgas, por ejemplo, César se dio cuenta de que sus tropas estaban siendo cercadas de forma inesperada. Cualquier otro comandante se habría retirado o se habría reorganizado con retraso. Pero él, en cuestión de minutos, redistribuyó sus legiones, separó unidades para contener el frente y activó las reservas que mantenía en posición estratégica justo para este tipo de emergencia. Era como si ya supiera que algo saldría mal y hubiera dejado la solución lista antes de que el problema apareciera. Esta flexibilidad era rara. Rompía patrones, desmantelaba formaciones y creaba soluciones bajo presión, sin titubear. Otra característica que refuerza esta visión es cómo permitía cambios internos en las líneas. En lugar de mantener cada centuria atada a un solo comando, César daba autonomía a sus centuriones para tomar decisiones tácticas de acuerdo con lo que veían en la línea del frente. Esto creaba una red de respuesta rápida, descentralizada pero coordinada. Un sistema en el que cada parte sabía qué hacer, incluso si la comunicación directa se cortaba. Era casi una inteligencia colectiva, un comportamiento que hoy asociaríamos a operaciones militares modernas, pero César ya no aplicaba hace 2000 años basándose en pura observación y práctica. Y esta capacidad de cambiar el plan, sin perder el hilo de la estrategia, también se usaba para confundir al enemigo. En diversas batallas, fingía iniciar un tipo de formación, solo para cambiarla segundos antes del ataque. El adversario, ya ajustado para responder a una estructura específica, se encontraba frente a algo completamente diferente y entraba en colapso. Este tipo de maniobra no solo exige coraje, sino un dominio absoluto sobre los propios hombres. Y más aún, exige confianza. César confiaba en sus soldados tanto como ellos confiaban en él. Y es por eso que todo fluía con precisión. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender el impacto de la presencia de César en la línea del frente revela cuánto el liderazgo, cuando se vive en carne propia, puede cambiar el destino de una guerra. En medio del caos, cuando el sonido de las espadas resonaba por los valles y el polvo escondía el cielo, no era raro ver a César, allí, en el centro de la confusión, sin casco, con la capa manchada de tierra y sangre, gritando órdenes mientras mantenía la línea firme. Y este detalle, que puede parecer simbólico, era en realidad una de las armas más poderosas que poseía, la presencia. César no comandaba desde lejos. Sabía que, para exigir valentía de sus hombres, debía mostrar la suya primero. Y eso creaba algo que ninguna estrategia podría generar por sí sola, lealtad inquebrantable. En una de las batallas más críticas de la campaña en la Galia, cuando sus tropas comenzaron a retroceder ante una emboscada repentina, César descendió personalmente al frente. Y no fue con discursos o amenazas, fue con acción. Tomó un escudo, se posicionó en la línea, levantó la espada y avanzó con los soldados. Aquella escena se convirtió en un estallido. El ejército, que parecía al borde del colapso, recuperó la formación como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No estaban solo siguiendo órdenes. Estaban siguiendo a alguien que compartía el riesgo, alguien que sangraba con ellos. Este tipo de liderazgo no se impone, se conquista. Lo hacía de forma calculada, pero nunca teatral. Su objetivo no era impresionar, era alinear. Sabía que un comandante que desaparece cuando el combate se intensifica pierde el respeto de sus hombres. César hacía lo contrario,
aparecía cuando nadie más lo esperaba. Y cuando eso sucedía, era como si la moral de las tropas se regenerara instantáneamente. En tácticas de combate, llamamos a esto presencia catalizadora, un elemento que altera el comportamiento colectivo con su simple entrada en escena. Y, en este sentido, César era casi un arma viva, capaz de cambiar el juego solo por estar allí. Esto también tenía un impacto directo en las decisiones estratégicas. Un comandante que conoce de cerca el campo y a los hombres que comando, toma decisiones más rápidas, más realistas, más humanas. César no trataba solo con mapas, entendía el cansancio, el hambre, el miedo. Por eso, sus planes no se basaban en suposiciones, sino en experiencia de combate real. Era tanto la mente detrás de las operaciones como el cuerpo presente en las trincheras. Y esta fusión entre el estratégico y lo visceral hacía algo raro incluso para los estándares de la expansión romana, un líder completo. Cuando nos adentramos en cómo eternizó todo esto a través de la escritura, entendemos que su mayor victoria tal vez haya sido contar su propia historia antes que nadie. César no solo vivió la historia, la escribió. Literalmente. Y lo hizo con una frialdad estratégica tan precisa como las maniobras que conducía en el campo de batalla. Sus comentarios sobre la guerra de las Galias no fueron relatos militares simples para los curiosos de Roma. Fueron instrumentos políticos, armas de influencia. Entendió que, más que conquistar territorios con espadas, era necesario conquistar corazones y mentes con palabras. Y para eso, eligió cada línea con el cuidado de quien esculpe su propia estatua en mármol antes de morir. Lo más impresionante es el tono. César escribe en tercera persona, como si fuera un observador externo, neutro, imparcial. Pero todo allí es intencional. Se describe a sí mismo como sereno ante el peligro, racional en las decisiones y justo incluso con los enemigos más crueles. Cuando se equivoca, es porque fue forzado. Cuando retrocede, es porque lo planeó. Cuando gana, es porque era inevitable. Esta construcción narrativa sutil, casi invisible, es una verdadera lección de cómo moldear la propia imagen sin parecer que se está haciendo. Y es exactamente por esta razón que tantas generaciones lo ven como héroe, porque plantó esa idea directamente en los relatos que sobrevivieron. Y hay más. César escribía con claridad, objetividad y fuerza. Sus descripciones eran vívidas, llenas de tensión, con ritmo de acción y capas políticas. Sabía que los senadores de Roma estarían leyendo eso, evaluando no solo sus victorias, sino su carácter. Sabía que el pueblo también tendría acceso y que cada página podría reforzar su autoridad. No quería solo informar, quería convencer. Quería hacer incontestable su posición como líder necesario para Roma. Esta estrategia, si lo pensamos, es una de las formas más sofisticadas de expansión romana, dominar no solo las tierras, sino el imaginario colectivo. La mayor prueba de que esto funcionó es que, aún hoy, discutimos a César bajo la óptica que él mismo escribió. Y tal vez este sea el ápice de toda su genialidad, no bastaba convencer a los enemigos. Era necesario vencer el tiempo. Y lo hizo al construir un legado narrativo que ha atravesado siglos. Su estilo se convirtió en modelo de escritura militar, su postura en símbolo de mando, su figura en mito. Y esto no sucedió por casualidad. La victoria final de César no fue en batalla, fue en el papel. Entender el impacto duradero de esta construcción de la propia imagen puede revelar algo muy actual, el poder de quien narra y no solo de quien actúa. Si llegaste hasta aquí, es porque, al igual que yo, ves algo fascinante detrás de la mente de Julio César. Toda esta trayectoria, cada estrategia, cada línea escrita, muestra que la historia no es solo pasado, es construcción de influencia, visión y valentía. Así que, si este contenido te hizo pensar, te trajo valor o simplemente despertó una nueva curiosidad, deja un like ahí. Es una forma simple de mostrar que estamos en esta aventura juntos. Aprovecha y suscríbete al canal para seguir explorando este universo con nosotros. Hay mucho más por descubrir, y tu presencia aquí hace toda la diferencia. Si quieres marcar que llegaste hasta el final, comenta, estoy contigo hasta el fin. Leo todo, y siempre que veo este tipo de comentario, sé que este trabajo vale la pena.
No dejes de ver nuestra lista completa con otras historias y, si quieres saber sobre el símbolo del águila que era extremadamente importante para los humanos, mira este video aquí. Te veo ahí en esa historia.